Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Alzo mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a buscarte, vine a decir tú eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Alzo mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a buscarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a buscarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad en esta cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Vine a adorarte, vine a buscarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres lo que más anhelo, mi aliento eres tú. En tus brazos está mi lugar, estoy aquí, estoy aquí. Padre, amo tu presencia. Tu sonrisa es vida en mí. Segura en tu mano estoy. Confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo. Llévame más cerca, donde te encuentras, en
en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Eres lo que más anhelo, mi aliento eres tú. En tus brazos está mi lugar, estoy aquí, estoy aquí. Padre, amo tu presencia, tu sonrisa es vida en mí. Segura en tu mano estoy, confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentras, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Solo quiero poderte ver, envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero poderte ver, envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentras, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Qué bueno es poder ser partícipes en estos tiempos de adoración, un tiempo de glorificar a nuestro Dios. De verdad que como hermanos es un privilegio que tenemos. Pero ahora te invito también para que me acompañes a un tiempo de intercesión por nuestro país, Venezuela. Y cierra tus ojos ahí en el lugar donde te encuentres y junto conmigo levantemos un clamor a nuestro Dios para que sea su voluntad en medio de nuestro país cumpliéndose. Nosotros creemos que la respuesta que Venezuela necesita solo puede venir de parte de nuestro Dios. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Señor, y en esta hora, junto con mis hermanos, en el lugar donde ellos se encuentren, Señor, nosotros queremos poner delante de ti a Venezuela. Padre, nosotros clamamos a ti, Señor, para que sea tu voluntad, mi Dios, cumpliéndose en medio de nuestra tierra. Padre, que sea tu misericordia, Señor, derramándose. Nosotros te pedimos, Señor, perdón por todos los pecados que pudiésemos haber cometido, Señor, como venezolanos, como ciudadanos, Dios. Mas, Dios, mira, Señor, la disposición en el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, para que cese la violencia en medio de nuestro país. Te pedimos, Señor, para que cese el derramamiento de sangre inocente. Te pedimos, Señor, por una reconciliación nacional, mi Dios. Te pedimos, Dios, para que sea tu sangre preciosa cubriendo nuestro país, Señor, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Ponemos delante de ti, Señor, toda autoridad, porque tu palabra lo establece, que si nosotros oramos por los que están en eminencia, nosotros podemos vivir quieta y reposadamente.
Ponemos delante de ti, Señor, los médicos que están batallando en esta hora. Padre, ponemos delante de ti los enfermos. Oramos, Padre, por curas milagrosas en medio de esa hermosa nación, Señor. Y te damos a ti, Padre, toda gloria y toda honra, porque solamente tú eres digno de ser adorado y de ser exaltado. Amén. Así como tuvimos un tiempo de adoración, yo te invito para que también en este momento adoremos al Señor, pero con nuestros diezmos, con nuestras ofertas, con lo que Dios haya puesto en tu corazón. Nosotros entendemos como creyentes que eso es un privilegio también y que solamente traemos a la casa del Señor de lo que Él mismo ya nos dio. Entonces, cierra tus ojos también y oremos juntos por las ofrendas y por los diezmos. Padre, yo te doy gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que se ha dispuesto a participar, Señor, junto con nosotros en los diezmos, en las ofertas, Señor, en lo que tú hayas puesto en el corazón de cada uno de ellos. Padre, nosotros sabemos que tú bendices al que da con alegría. Y yo te pido, Señor, por aquellos hermanos que están en busca, Señor, de un trabajo. Te doy gracias también por la vida de aquellos que no pueden, Señor, en estos momentos ser partícipes de los diezmos y las ofertas. Más te pedimos también por aquellos, Señor, que están en busca de un empleo. Que seas tú, Señor, abriendo puertas, que seas tú, mi Señor, haciendo circular esos currículos. Señor, en el lugar donde se encuentren, en el país donde ellos estén en este momento. Padre, que tú los conectes con las personas correctas. Ponemos también, Señor, delante de ti la administración de esta iglesia para que seas tú guiándolos y que seas tú orientándolos. Te damos a ti, Señor, gloria y honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la exposición de la palabra esta noche. Recientemente yo hice una presentación, una exposición de la palabra en portugués dentro de la iglesia y me pareció apropiado, oré al Señor y me pareció apropiado llevar esta misma palabra en español. Muchas veces el idioma, ¿no? Habían cosas que no, en mi limitado portugués que no encontraba cómo expresar y me pareció apropiado compartirlo con ustedes, de lo que Dios me ha dado, de lo que Dios me dio a través de esta palabra, compartirlos con ustedes. Ustedes la pueden, un resumen, pueden conseguir la predicación un poco más extensa en el canal de YouTube de la iglesia, el título que yo le di, lo que Dios colocó en mi corazón, de la frustración a la esperanza. Y yo les decía en aquella oportunidad, ¿no?, que yo creo que todos en algún momento ya hemos experimentado o hemos vivido momentos de frustración. Y la frustración, que es un sentimiento, básicamente yo digo que es un sentimiento de impotencia, y este se genera cuando las expectativas que nosotros tenemos, cuando los deseos que nosotros tenemos no son satisfechos. Y en ese momento surge la frustración. Ahora, el problema de la frustración es que ella puede generar un desorden emocional en diferentes niveles en nosotros. Pero de estas experiencias frustrantes, de estas situaciones que generan frustración en nosotros, lo importante es que nosotros podemos aprender y que ellas a su vez nos pueden ayudar a crecer. Ahora, el problema más serio que yo veo con respecto a la frustración es no saber que se está en medio de ese proceso de frustración, o incluso estar viviendo estos procesos de frustración y no aceptarlo, ¿no? Eso, para mí eso representa uno de los problemas más graves. Ahora, la frustración nos puede llevar a otras sensaciones como la depresión, el desespero. Incluso la frustración puede llevarnos a desarrollar enfermedades, y eso está demostrado. Y en mi caso particular, me tocó vivirlo. La frustración puede ser experimentada por un segundo. Usted puede experimentar una frustración, algo no salió como usted quería y experimentó la frustración, pero inmediatamente se repone y continúa. Puede acontecer que la frustración, a estos procesos de frustración te lleven días, meses, incluso años.
Y el que me está viendo desde Venezuela y el que ha estado en Venezuela sabe de lo que le estoy hablando. Ahora, yo quiero compartirte a través de la palabra de Dios de una experiencia en la vida del profeta Elías. Y yo quiero que aprendamos juntos. Dios un día me habló a través de esa palabra. En uno de los momentos en que yo estaba experimentando, creo que una de las frustraciones más fuertes en medio de mi vida, Dios me habló a través de esta palabra. La historia que yo quiero compartir contigo la vamos a encontrar en el libro de Reyes, primero de Reyes, en el capítulo 19, del versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Amén. Y yo te invito para que me acompañes. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías, posiblemente ya has escuchado hablar sobre la vida del profeta Elías. Elías fue uno de los profetas más emblemáticos del pueblo de Israel. Tanto es así que la profecía mesiánica está atado a la vida de Elías, cuando se dice que Elías vendría primero. Ahora, Elías, a través de su ministerio, Elías vio muertos resucitar por el poder de Dios. Elías vio a Dios controlando la naturaleza. Dios produce una sequía en medio de Israel, y después Elías ora y se produce una lluvia torrencial. Elías, en el monte Carmelo, vio fuego descender del cielo. En el capítulo anterior, en el capítulo 18, Elías aparece como un hombre corajoso, un hombre fuerte, ¿no? No solamente para confrontar a quienes lo estaban persiguiendo, sino que pararse delante del rey Acab. Elías convoca a los profetas de Baal al monte Carmelo y convoca a todo el pueblo de Israel. Y delante de ellos se produce una manifestación del poder de Dios. Estamos hablando de un hombre de fe, estamos hablando de un hombre de obediencia, estoy hablando de un hombre que tiene una intimidad con Dios. Y aun cuando te leí una porción bastante extensa, porque lo importante es que tengamos una idea de todo el contexto, vamos a trabajar básicamente con el versículo 4 y el versículo 10. Pero para entender la historia mejor no tendría que irse unos capítulos atrás. Entonces te recomiendo que desde tu casa te vayas desde el capítulo 16 en adelante, para que vas a entender mejor la historia. Ahora, ese era Elías, un hombre usado poderosamente por Dios. Entonces nosotros nos encontramos a Elías en los capítulos anteriores en el auge, pero en este capítulo 19 nos encontramos un hombre muy diferente al que se describe en los capítulos
que preceden. Vemos aquí un hombre como un poco más frágil, ¿no? Pareciera incluso que la palabra de Dios nos estuviese hablando de un hombre totalmente diferente. Ya vemos un hombre más frágil, un hombre con una crisis incluso de identidad y un hombre con un discurso victimista, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible? ¿Por qué acontece esto? ¿Cómo es posible que un hombre que se encuentra en el monte, en el capítulo siguiente, en el monte de la victoria, en el capítulo siguiente, nosotros lo encontramos dentro de una caverna? ¿Cómo es posible que esto suceda? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que la Biblia no esconde las fallas, ni los errores, ni las limitaciones de los hombres que fueron usados por Dios. Eran hombres como tú y como yo. Dios no esconde las fallas, los errores ni las limitaciones de ellos. La Biblia no idealiza a hombres. Lamentablemente quienes idealizan hombres al final siguen siendo los mismos hombres. Ahora, ¿por qué escogemos la frustración? Y esa es la pregunta. ¿Por qué escogemos la frustración? Y tú me vas a decir, ¿cómo es posible? Si la frustración es una elección. Sí, la frustración es una elección. Y muchas veces es difícil entender y es difícil digerir eso, y más cuando estoy en medio de un proceso de frustración, porque pareciera que nadie se quisiera sentir de esa manera. Pero o yo escojo la frustración o yo elijo aceptar que lo que está aconteciendo es la voluntad de Dios, o elijo esto o elijo lo otro. No hay una tercera opción. Si yo elijo luchar contra la voluntad de Dios, yo voy a terminar en procesos de frustración. Pero si yo acepto que lo que está aconteciendo es la voluntad de Dios, yo no voy a caer en esa frustración. Ahora, yo tengo aquí por lo menos 4 motivos, posiblemente son más, de por qué nosotros elegimos muchas veces la frustración. En primer lugar, elegimos la frustración cuando creemos que ya no hay más esperanza, cuando creemos que todo está perdido. El versículo 4. ¿Qué es lo que dice Elías? Elías dice, la palabra de Dios, que él pidió, en el verso 4, él se sentó y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. O sea, el deseo de Elías en ese momento era morirse. De alguna manera sentía que todo estaba perdido. Ahora, ¿por qué sucede esto? Eso sucede cuando nosotros comenzamos a mirar hacia las circunstancias y dejamos de mirar a Dios. En el versículo 10, que es el mismo versículo 14, es lo que dice Elías. Dice, porque los hijos de Israel, o sea, Elías está mirando circunstancias, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas tus profetas. Y ahora me buscan a mí para matarme. O sea, Elías dejó de mirar a Dios para comenzar a mirar las circunstancias. Esto nos lleva a creer muchas veces nos lleva a creer que todo está perdido. Y esto muchas veces nos lleva a elegir la frustración. Lo segundo por lo cual nosotros muchas veces elegimos la frustración es actitudes egoístas. Todos nosotros todavía tenemos rasgos o algo de actitudes egoístas dentro de nosotros. Muchas veces es difícil también aceptarlo. Sucede mucho lo mismo cuando yo digo que la frustración es una elección. Nosotros cada uno tenemos, dentro de nosotros cada uno tiene todavía algo de nuestra naturaleza carnal, todavía se manifiesta. Ahora, en el caso de Elías en el versículo 3, dice, Elías, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías dejó de pensar en el propósito de Dios, en lo que Dios le había encomendado, y comenzó a pensar en ese instante, a comenzar en sí mismo. Elías, en vez de estar donde Dios le dijo que debería estar, Elías huyó hacia el desierto en busca de esa caverna. En el versículo 14, en el versículo 4, al final del versículo 4, el mismo Elías dice, pues no soy yo mejor que mis padres. Y en el versículo 10, él dice, pensando en sí mismo, él dice, he sido en extremo celoso por el Señor. En la versión en portugués dice, he sido extremo celoso. En la versión española, la Reina Valera, dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Elías estaba pensando en él, en lo que había hecho.
Y ahora, Elías estaba dispuesto a desistir de su ministerio en ese momento. Elías estaba dispuesto a perder su vida en ese momento. Elías indudablemente estaba en medio de un proceso de frustración. Ahora, el problema aquí es que Dios no le pidió a Elías que fuera mejor que nadie. Dios no le pidió a Elías que fuera mejor que su padre o que fuera mejor que nadie. No. El propósito de Dios para Elías en ese momento es el mismo propósito para cualquier creyente, y es que cumpliese el servicio para el cual fue llamado. Cada uno de nosotros ha sido llamado. Elías simplemente tenía que escuchar la voz de Dios y obedecer la palabra del Señor. ¿Por qué elegimos frustración? La tercera, fallas repetidas. Y aunque posiblemente esto no era lo que estaba aconteciendo con Elías, que tuviese fallas repetidas, muchas veces nosotros elegimos la frustración cuando repetidas veces las cosas no salen como nosotros queremos. Y aquí en este punto yo creo que es importante que nosotros ajustemos nuestros conceptos de éxito y de fracaso. Nosotros debemos traer los conceptos que tenemos de éxito a lo que es lo que dice la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, porque todavía tenemos conceptos arraigados, muy arraigados, conceptos que hemos aprendido en el mundo de lo que es el éxito, y eso tiene que ser corregido, porque eso genera muchas veces frustración en la vida cristiana. Hay un pasaje en la Biblia que se relata en el segundo libro de Samuel sobre la vida de Joab, capítulo 10, segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 9 en adelante. Yo te invito para que lo busques en tu casa. Israel es asediada por unos ejércitos y David encomienda a Joab, uno de sus generales, un hombre que, si usted lee, tiene sus claros y tiene sus oscuros, ¿no?, en su vida. Es una vida bien interesante para estudiarla desde el punto de vista del liderazgo. Y este hombre con estos claros y estos oscuros en medio de su vida se presenta, toma a su hermano, divide el ejército y él le dice: bueno, tú vas a ir contra el ejército de este lado, yo voy a ir contra el ejército de este lado. Si ellos son más fuertes que tú, yo voy a ayudarte. Si ellos son más fuertes que yo, tú me vendrás a ayudar. Pero esforcémonos, esfuérzate y esforcémonos por nuestro Dios y por nuestra ciudad. Es lo que le dice Jehová a su hermano. Y Jehová haga como le parezca, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Nosotros debemos tener planes, nosotros tenemos que tener objetivos, nosotros tenemos que esforzarnos, porque así mismo lo manda la palabra de Dios, nos tenemos que esforzar, pero nosotros tenemos que entender que al final lo que va a suceder, que al final lo que va a ocurrir es la voluntad de Dios. Si yo no estoy insatisfecho por lo que se produce al final, tengo un problema y al final yo creo que estoy luchando contra Dios. Al final va a acontecer, si yo hago lo que tengo que hacer, si yo me esfuerzo como Dios me manda, el resultado yo se lo tengo que entregar a Dios. Lo que va a acontecer es la voluntad de Dios. Y demos gloria porque es de esa manera, que lo que se cumple es la voluntad de Dios. Lo otro que muchas veces nos lleva a la frustración es la falta de propósito. Y hoy en día esto es muy común, es común usted hablar con personas que sienten que en su vida no hay un propósito, que sienten que en su vida, que perdió sentido su vida. Es triste porque son personas que no solamente entran en estos cuadros de frustraciones, sino entran en cuadros profundos de depresión y consecuencias más graves. Por eso es que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, por eso nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas, porque toda vida tiene un propósito, de acuerdo al plano de Dios. En Lucas 10, 2, el Señor dice: porque grande en verdad es la colecta, más los obreros, dice la Escritura, son pocos, ¿no? Entonces, no me voy a extender mucho en eso, pero nosotros como creyentes tenemos el deber de predicar el Evangelio, de llevar la palabra, y que el Espíritu Santo haga su obra. Ahora, como te decía, tengo 4, pueden ser más, porque muchas veces elegimos la frustración. En un principio te decía que la frustración tiene consecuencias, y consecuencias tales que te pueden llevar a generar otros cuadros de sensaciones negativas como depresión,
incluso te decía que pueden llevarte hasta desencadenar una enfermedad como pasó en mi caso. Y yo contaba un poco mi testimonio, le decía con respecto a que viví un cuadro de frustración de, yo creo que 7, 8 meses, en medio de una frustración salí de mi país, dejé toda mi vida atrás, dejé mi trabajo de 22 años, dejé mi familia atrás, dejé todo por lo que había luchado por tantos años para intentar comenzar de nuevo un país. Y mi deseo era regresar a mi país. Y aunque muchas cosas me estaban saliendo bien, aunque recibí ayuda, hice amigos, estaba creciendo en otras áreas de mi vida, yo estaba en medio de un cuadro de frustración porque quería regresar a mi país. Y eso me llevó, incluso un día tomé la decisión ya de regresar a mi país sin consultarle a nadie. Y eso me llevó, ese cuadro de frustración, ese cuadro de depresión, me llevó a producir una enfermedad. Me determinaron desprendimiento de retina tanto en el ojo izquierdo como en el ojo derecho. Perdí la visión parcial del ojo izquierdo. Del ojo derecho requerí una cirugía láser que me hicieron en el mismo momento y comencé un proceso de cirugía que me ha llevado a tener 3 cirugías en mi ojo izquierdo para la gloria de Dios. Hoy en día la visión no está al 100%, pero está prácticamente totalmente recuperada. Pero han sido 2 años, ¿no? Pero todo producto de una frustración. Pero ahí en ese medio de esa frustración Dios habló a mi vida, entendiendo que lo que estaba aconteciendo era la voluntad de Dios. Y cuando yo acepté que todo lo que estaba aconteciendo era la voluntad de Dios, las circunstancias no cambiaron, pero mi forma de confrontarlas cambió. Ahora, hay otras consecuencias de la frustración que quiero compartir rápidamente contigo. En primer lugar, la frustración hiere tu imagen, hiere nuestra imagen. Mira Elías, estamos hablando de un hombre que su fe fue sustituida por el miedo, el poder fue sustituido por la pena, por la debilidad, la obediencia de este hombre fue sustituida por la desobediencia. La frustración, en segundo lugar, nos hace huir de nuestras responsabilidades. ¿Qué estaba haciendo Elías en esa caverna cuando había sido llamado por Dios a estar en el monte? ¿Qué estaba haciendo en esa caverna? La frustración nos hace siempre a tomar las elecciones que nosotros tomamos en medio de esos cuadros de frustración son decisiones erradas. Al final intentamos huir de lo que es nuestra responsabilidad. Y esto nos lleva al tercer punto de las consecuencias de la frustración, que es que la frustración por lo general nos lleva a culpar a otros. Nosotros no somos responsables. Yo estoy así en medio de este cuadro de frustración por aquello, por lo otro. Ve Elías. Elías dice, cuando Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces en esta caverna? ¿Cuál es la respuesta de Elías? Elías no da una respuesta directa. La respuesta de Elías, por lo contrario, fue bastante esquiva. Él le dice, yo he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y él dice, porque los hijos de Israel, o sea, no soy yo, o sea, la culpa es de ellos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y todo lo que dicen en ese verso. En vez de responder, bueno, estoy aquí porque me siento frustrado, porque estoy aquí por ello. ¿No? Ahora, en cuarto lugar, la frustración nos lleva a distorsionar los hechos. La verdad era que Elías no era un siervo, no era verdad que fuera un siervo fiel, porque si hubiese sido un siervo fiel en ese momento no estaría en la caverna, estaría en el lugar donde Dios le mandó a estar. En segundo lugar, no era verdad que Elías fuese el último de los creyentes. Versículo 18 de este mismo capítulo 19 nos dice que hay 7,000 que quedan en Israel, le dice el Señor, quedan 7,000 cuyas rodillas no se han doblado a Baal. En tercer lugar, Dios no abandonó en ningún momento a Elías. Dios no lo dejó solo en ningún momento. El mismo pasaje nos dice cómo Dios lo alimentó en la medida que él estaba huyendo. Y en cuarto lugar, Elías no estaba viendo que Dios continuaba trabajando, aunque él no lo estuviese viendo. Porque mientras Elías estaba en ese proceso de lamentación, Dios estaba trabajando por el presente y por el futuro de Israel. Y tú lo puedes ver en el capítulo 15, en el versículo 15, perdón. Ahora, aún siendo yo creyente y aún yo sabiendo esto, ¿puedo caer en frustración? Puedes, hermano, va a acontecer en algún momento. Lo importante es no quedarnos, así como Elías no se quedó en esa caverna, lo importante es que no nos quedemos
como yo la llamo, en esa caverna de frustración. ¿Y qué puedo hacer? Rápidamente te digo, ¿qué puedo hacer? En primer lugar, si tú sientes que estás en medio de un proceso de frustración, recuerda las promesas que Dios tiene para tu vida. Salmo 23, por ejemplo, dice la Escritura que aunque ande en valles de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno. Esa es una promesa de Dios que se encuentra desde Génesis y Apocalipsis. Yo no sé cuántas veces lo he dicho, porque tú estarás conmigo. Es una promesa de Dios. En medio de esos cuadros de frustración, acuérdate de las promesas que Dios tiene para tu vida. Lo segundo, recuerda, las dificultades no son eternas. Todas las circunstancias, todos los problemas que nosotros podemos atravesar, todas las situaciones difíciles que nos pueden llevar a experimentar procesos de frustración, no son eternas. Eterno es Dios, eterno es la promesa de que estaremos con Él compartiendo una eternidad. Eso sí es eterno. Y lo tercero que yo te recomiendo es no salgas de la voluntad de Dios. Cuando nosotros entramos en esos cuadros de frustración, lo primero que comenzamos a dejar nuestro tiempo de oración, a dejar el tiempo de estudiar la palabra, encontramos mil y un pretexto para no venir a la iglesia. No, en medio de esos cuadros de frustración, no salgas de la voluntad de Dios. Ora, estudia la palabra, lee los salmos, ven a la iglesia, comparte con los hermanos, pero no te quedes en esa caverna de frustración. El Salmo 103 dice el Señor Dios, bendiga al Señor mi alma y bendiga al Señor todo mi ser. Y esto es algo que yo comencé a hacer desde ese día, cuando la situación se veía más complicada. Bendiga al Señor mi alma y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Comencé a recordar todo lo que Dios había hecho por mi vida. Y si Dios a lo largo de tantos años nunca se había olvidado de mí, yo entendí que en ese momento difícil tampoco se estaba olvidando de mí. Amén. Yo para cerrar, nosotros en algún momento de nuestra vida podemos actuar por las apariencias. En algún momento sí, vamos a elegir por las apariencias en vez de actuar por la fe. Va a ocurrir en algún momento, puede acontecer en un momento. Pero ya yo sé que cuando yo me dejo llevar por las apariencias, esa elección me va a llevar a la caverna de la frustración. Ahora, aún estando ya en esa caverna de la frustración, yo todavía tengo una elección. Yo todavía puedo elegir y puedo elegir cerrar mis oídos a la voz de Dios o hacer como Elías, escuchar la voz de Dios y obedecerla. Si tú continúas leyendo, te vas a dar cuenta que cuando Dios habla a Elías, aunque no responde de una manera directa, aunque Elías no escucha lo que posiblemente quería escuchar en ese momento, porque eso pasa, cuando Dios nos habla no necesariamente nos va a decir lo que yo quiero escuchar. Elías obedeció la voz del Señor y Elías salió de esa caverna. Amén. En el verso 5, para que tú tengas una idea, en el verso 15, del capítulo 19, mientras Elías estaba en ese cuadro de frustración, Dios estaba trabajando. Dios le dice a Elías, vas a ungir un rey de Siria. Dios le recuerda a Elías, yo no soy solamente el Dios de Israel, soy el Señor de todas las naciones. Dios le dice, vas a elegir un nuevo rey para Israel. O sea, el tiempo de Acab no se va a acabar cuando tú quieras, el tiempo de Acab se va a acabar cuando yo lo determine. Dios le dice, vas a elegir un nuevo profeta, porque el ministerio profético no se ha acabado. La experiencia de Elías en la caverna nos recuerda que el propósito de Dios para tu vida y para mi vida va a prevalecer inclusive sobre nuestras fallas, sobre nuestras debilidades y sobre nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones no limitan a Dios. Amén. Gracias por acompañarnos.